Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. El confinamiento se extiende en Francia. Les règles qui sont en vigueur dans les 19 départements en vigilance Con renforcée. récord de ocupación en las unidades de cuidados intensivos y con 59.000 contagios diarios, el presidente de la República, Emmanuel Macron, compareció anoche para anunciar que cierran los colegios y los comercios no esenciales y que los desplazamientos que superen los 10 kilómetros deberán estar justificados. Las restricciones que se aplicaban ya en algunas zonas se amplían a todo el país y van a estar en vigor a partir del sábado. Corresponsal en París, Irene Casado. Un año después del estallido de la epidemia de coronavirus y en su octava locución desde entonces, Emmanuel Macron pidió anoche a sus conciudadanos un último esfuerzo para ver la luz al final del túnel. Este esfuerzo irá acompañado de la extensión de las medidas de frenado reforzado destinadas a reducir la curva de contagios a todo el territorio metropolitano. El toque de queda nacional, que obliga a los franceses a quedarse en casa a partir de las 7 de la tarde, continuará vigente. El teletrabajo será la norma y solo los comercios esenciales podrán abrir sus puertas. Los desplazamientos que superen un radio de 10 kilómetros del domicilio deberán ser justificados. Las restricciones entrarán en vigor este sábado y estarán vigentes durante 4 semanas. Frente a la degradación de la situación en el ámbito educativo, el presidente francés no pudo evitar la que era la última de sus opciones, su cierre. Las clases serán impartidas a distancia la próxima semana y las vacaciones de Semana Santa se armonizarán para que coincidan en todo el territorio durante las 2 semanas siguientes. Es decir, los establecimientos educativos echarán el cierre durante 3 semanas en Francia. En Italia se han registrado más de 20.000 contagios en un solo día y cerca de 500 fallecidos. Allí han aprobado un nuevo decreto que prolonga las restricciones hasta el 30 de abril. Casi todo el país tiene limitaciones de movimientos, con los bares y restaurantes cerrados hasta entonces. José Luis Astre, buenos días. Hola Pedro, buenos días. Aquí en España la incidencia sube ya al nivel considerado de riesgo alto, 152 casos por cada 100.000 habitantes. Por encima de la media están Ceuta y Melilla y 5 autonomías más. Madrid y Navarra están incluso en situación de riesgo extremo. Y mientras Francia cierra y los contagios suben en el conjunto de Europa, Portugal mejora sus cifras y piensa en avanzar en la desescalada. Lisboa, Lucas Font. Todo apunta a que el gobierno luso autorizará hoy la reapertura de terrazas y comercios a partir de la semana que viene y también la vuelta a las aulas de los alumnos de entre 10 y 14 años. Pero el primer ministro Costa advierte: podemos tener que recular y volver a cerrar los colegios, ha dicho el jefe del gobierno, y es que hay 2 indicadores que apuntan a un posible empeoramiento de la situación epidemiológica en el país: el índice de transmisión, que sigue en aumento, y la cifra de contagios diarios, que ha superado los 600 por primera vez en 2 semanas. Y mientras sigue el plan de vacunación, más de un 12% de la población ya ha recibido la primera dosis y casi medio millón de personas han recibido la segunda, un 5% del total. El gobierno confía en concluir la inmunización de todos los usuarios de las residencias a mediados de abril, así como la de los mayores de 80 años y de los mayores de 50 con patologías graves. Hoy llegan a España 1 millón de dosis de AstraZeneca. Ayer supimos que casi el 7% de nuestra población está vacunada del todo, es decir, con ambas dosis. El 70% de los mayores de 80 años ha recibido al menos una de las inyecciones, aunque hay muchísima diferencia entre comunidades. Por ejemplo, Andalucía ha vacunado al 90% de sus mayores y Euskadi al 24%. Y en cuanto a las mascarillas, el gobierno va a revisar la ley que nos obliga a llevar la mascarilla puesta en cualquier espacio al aire libre, lo que incluye, ya saben, el monte, el campo, la playa. Y ha advertido el sector turístico del impacto que eso puede tener. El gobierno sostiene que la semana que viene va a revisar el texto. Poder aplicar esta ley, hacerlo de la manera más armonizada posible y sobre todo de la manera más contextualizada posible. Por cuanto que desde que se aprobó ese Real Decreto Ley hasta la tramitación parlamentaria final ha transcurrido mucho tiempo y puede que sea necesario poder intentar buscar en el margen de ese marco legal la actuación de manera armonizada y contextualizada. Entre tanto, hay algunas comunidades que buscan la manera de sortear la norma. Y es el caso de Baleares, es el caso también de Canarias. Allí nos vamos a acercar de Sire Rodríguez. Buenos días. Hola Pedro, buenos días. Sí, Canarias va a seguir como hasta ahora, con las mismas normas sobre el uso obligatorio de la mascarilla en la playa, piscina, y desde hoy de nuevo podremos volver a tomar el sol sin ella. El gobierno regional, dentro de su potestad como autoridad sanitaria, ha corregido la norma estatal, esa polémica ley de la nueva normalidad, pero eso sí, recuerdan
recuerdan que el bañista se puede quitar la mascarilla para entrar en el agua o para tomar el sol en su toalla o tumbona, siempre y cuando pueda guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros de distancia. Una modificación que ha sido, como no, bien recibida, sobre todo por el sector turístico, que veía en esta nueva orden la estocada final para la supervivencia del motor económico del archipiélago. Y el día después de que tomasen posesión de sus nuevos cargos en el gobierno, las ministras Calviño, Díaz y Belarra, con la reivindicación de las ministras de Podemos a la labor de Pablo Iglesias. Pablo impulsó la articulación de un escudo social de derechos que es actualmente un ejemplo para las democracias españolas, europeas, y una promesa de porvenir y dignidad para este país. En este camino, tu papel para la aprobación de unos presupuestos generales del Estado expansivos y sociales que permita canalizar los fondos europeos ha sido absolutamente imprescindible. El día después de que Pablo Casado confirmase en pleno mitin del PP que su referente es Isabel Díaz Ayuso. Mirad, la victoria de Alberto Ruiz Gallardón en el 95 fue fundamental para que José María Aznar fuera presidente en el 96. Igual que la victoria de Alberto Núñez Feijóo en el 2009 fue fundamental para la victoria de Mariano Rajoy en el 2011. Lo que va a pasar el 4 de mayo, que es la victoria arrolladora de Isabel Ayuso, va a ser la clave para que yo llegue a ser presidente del gobierno cuando se convoquen elecciones. Hoy la política además va a estar en las explicaciones que la oposición exige al ministro del Interior por el cese de Pérez de los Cobos. La Audiencia Nacional obliga al ministerio a readmitir al coronel porque considera que fue ilegal apartarle por no haber informado al ministro sobre la investigación de la Guardia Civil al delegado del Gobierno en Madrid que había autorizado la manifestación del 8M. La jueza de aquella causa, que se archivó, pidió que fuera una investigación secreta y ahora la Audiencia Nacional determina que no es legal despedir a este coronel por haber cumplido con esa orden de discreción. El ministerio va a recurrir y la oposición pide, además de explicaciones, la dimisión del ministro Marlaska. Óscar García, buenos días. En Twitter, Pablo Casado acaba de escribir que la decisión es un varapalo judicial al gobierno de Pedro Sánchez y que si Marlaska no dimite, debe ser cesado. También pide su dimisión Inés Arrimadas, que demanda a Marlaska que acate la decisión judicial. El portavoz nacional de Ciudadanos es Edmundo Val. El ministro Fernando Grande Marlaska tiene que dimitir. Y quiero que recuperen mi intervención en el Congreso de los Diputados, cuando le interpelé y le dije, señor Fernando Grande Marlaska, como Diego Pérez de los Cobos recurra, lo gana. Vaya. La dimisión no solo de Marlaska, sino de todo el gobierno, pide Santiago Abascal. Gobierno ilegítimo, escribe en Twitter el líder de Vox. Entre otras cosas, asegura por sus purgas antidemocráticas. Es jueves, ya es 1 de abril. Sara Selva, buenos días. Hola Pedro, buenos días. Primer día del mes de abril y en las redes sociales, en Twitter, es tendencia desde ayer Elena Furiase. Ya dijimos a las 6 que no nos podíamos resistir. Fue hace 12 años y desde entonces cada año se recupera este momento inaugural de abril, de la primavera. Aquello fue en un programa de la tele, se llamaba Password, seguro que lo recuerdan. Jugaban a adivinar una palabra, pero te daban la pista solo con otra palabra, es decir, como tabú. Aquí la palabra que buscaban, es decir, que el concursante o la concursante tenía que adivinar, era mayo. Y entonces este fue el pie para que dijera mayo que le dio Elena Furiase. Abril, terral. Abril, terral. Ay, sí, es que este es un momento... Es maravilloso. Es un momento top. Esto pasarán los años y no dejaremos de recordarlo. Ay, 12 años después y siguen triunfando los mismos memes. Si Elena Furiase nos está escuchando, le vamos a caer fatal porque está harta de que esto se haga viral todos los años, pero es que es verdad que son muy graciosos los mensajes en Twitter riéndose de eso, de que cada vez que llega el mes de abril, aunque hayan pasado ya 12 años, se recupere este ataque de risa. Bueno, ¿y con qué tiempo empieza el mes de abril? Pues mira, con una bajada de las temperaturas y con lluvia. Venga, en unos segundos y le seguimos contando más noticias. ¿Aumentan tus pulsaciones cuando piensas?